Amaya, Metro de Madrid prepara un nuevo espacio museístico dentro de la red. Efectivamente, aquí en la estación de ventas donde estamos ahora existe un pequeño vestíbulo que se quedó cerrado en los años 70 y que queremos recuperar para que lo conozcan los visitantes. Se entra por esta antigua cabina de jefe de estación y si quieres te lo enseño. Pues vamos. Mira, Jesús, aquí tendremos que encender la linterna para poder ver porque esto no tiene nada de luz. Este acceso de metro se abre en el año 1924. Sí, efectivamente, es en ese año que se inaugura la línea 2 desde Sol hasta Ventas y es cuando este vestíbulo se abre solamente de salida hacia la Plaza de Toros. Oye, y veo que mantiene la esencia, no sé si es la original o no. No, realmente no era así. Al principio, cuando se inaugura en el 24, pues tenían los azulejos típicos de metro, pero posteriormente se hizo una remodelación en los años 60, 70 y actualmente se ha quedado en ese momento. De hecho, Jesús, mira, te voy a iluminar con la linterna, que para eso la hemos traído, cómo eran los torniquetes. Había que pisar. Eso es. Tenía un mecanismo en el suelo que tú pisabas y liberaba la puerta para que tú pudieras salir. Y luego tenían esta papelera al final, donde se echaban los billetes usados. Ah, claro, pone billetes usados. Esto era para que el suelo no se llenara de billetes. Claro, efectivamente, era una papelera que se colocaba siempre en las salidas para mantener un poco la limpieza en las estaciones. Mira, y por aquí tenemos la antigua taquilla, muy pequeña, que no tiene nada que ver con las que hay ahora mismo en las estaciones. Esta es de hierro, que también es distinta de las primeras que eran en madera. Aquí se colocaba en su momento las revisoras para que te controlase que habías comprado un billete al entrar y luego ya cuando ya el vestíbulo era de entrada y salida, pues también la taquillera a la que le podías tú comprar el billete para poder acceder. Y mira, esta puerta que tienes aquí detrás era el acceso a los vestuarios que había en este vestíbulo. Hay dos, se supone que uno era de mujeres y otro era de hombres, el otro lo tienes, mira, aquí al otro lado. Y fíjate también ya las paredes con gresite, que ya no tenemos el azulejo que teníamos antes, sino que se sustituyó en algún momento por este gresite que vemos en todas las estaciones de metro, que es bastante típico también. Y en este vestíbulo de principios del siglo pasado, ¿qué museo va a albergar Metro? Pues el proyecto que contempla crear un espacio museístico en el que se recoja la historia de cómo eran estos vestíbulos con referencias a toda la evolución de la historia de Metro, para dar a conocer el patrimonio histórico de Metro a los madrileños. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal. Soy PyMike Studios. Hoy es un día muy especial, un día que quiero compartir con todos ustedes y todos vosotros sobre este vídeo de Telemadrid de un vestíbulo oculto de Metro de Ventas que pasará a ser un museo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como todos sabréis, la estación de Ventas actualmente ya habéis pasado muchísimas veces y habéis utilizado la propia estación, es decir, habéis estado en la estación de Ventas 1400 veces. Como podéis ver, el vestíbulo sigue siendo el mismo. Parece ser de que la estación de Ventas aún mantiene cierta antigüedad, ya que originalmente la estación sigue estando intacta desde el año de 1980, ya que originalmente el aspecto que tenía era de azulejos, pero se cambiaron a un tipo de ladrillos. Pero da la casualidad de que uno de los misterios que acabamos de descubrir en la estación de Ventas es que en una de las estaciones o jefes de estación en la estación de Ventas se ha descubierto una cosa que igual nadie lo habrá visto hasta ahora. Parece ser que se ha descubierto un vestíbulo original de la estación de Ventas del año de 1920, que yo sepa. Este acceso estuvo inaugurado por aquel entonces. Si te fijas muy bien, los tornos de entrada eran mucho más diferentes, eran muy diferentes a los de aquel entonces. Para que os hagáis una idea, aquí a continuación os mostraré una imagen hecha por mí, realizada en el SketchUp, un programa específico en 3D, ya que realicé una especie de tornillequera un poco para que os hagáis la idea de cómo eran antes los tornilleques en 1960. Más o menos era un diseño peculiar. Así que ahí os dejo este ejemplo para que veáis un poco en modelación de 3D cómo es el resultado final
de haber terminado los torniquetes. Luego también tenemos aquí al fondo del todo, como os podéis imaginar, un tipo de puertas. Estas puertas eran pues las típicas de los años 70 y 80 o 60. Bueno, lo he hecho un poco mal, 60, 70, 80. Aún así, os fijáis muy bien que el vestíbulo está tapado, está bloqueado por unos ladrillos. Es toda la sensación, ¿vale? Os estáis fijando muy bien que el vestíbulo es muy pequeño, ya que no hay suficiente espacio y es muy corto de anchura, pero efectivamente este vestíbulo solo estaba habilitado como acceso de salida hacia ventas. Es decir, tú salías de línea 2 y este era uno de los vestíbulos que se había cerrado en aquel entonces, y lo cual así permitió que aquí tenemos otra fotografía gracias a El País, la entrada a acceso. Y esto de aquí abajo que estáis viendo sería lo que habéis visto antes, la zona del jefe de estación, que a continuación os dejo una fotografía que yo he realizado hace ya tiempo. La estación de ventas de la vista del jefe de estación, y si os fijáis muy bien, en la parte derecha al final del todo veréis que al fondo hay una puerta negra que daría acceso aquí a lo que estáis viendo en pantalla, a esta parte de la estación, que una vez subas las escaleras te encontrarás con esto, el acceso del vestíbulo original de Metro Madrid y de aquel entonces en 1920 o 1930, hasta que los 60 se remodeló utilizando un tipo de pared, como estáis viendo, azulejo, muy cuadrado de aquel entonces. En aquella época os estáis dando cuenta que era muy típico este tipo de material, este tipo de pared que es como de mosaico, ¿vale? Es como azulejos mosaicos, que era muy típico en línea 5, también era muy típico este tipo de material, así que seguramente que en algún futuro lo remodelarán y lo van a rehabilitar esto como un museo, que próximamente haré un especial aquí en el canal sobre un poco la información visual de cómo era el Metro Madrid en aquel entonces. Haré un vídeo muy especial cuando se inaugure este museo, no cabe la menor duda posible. Y también podemos ver la paralela de izquierda a derecha del jefe de estación. Ahora mismo estamos en uno de los pasillos de salida. Si yo ahora mismo voy hacia la izquierda, ya entraría acceso al andén de línea 2 de ventas. Y si voy por aquí hacia atrás, entraríamos hacia la salida. Entonces, a la izquierda estaría el acceso al acceso a la entrada del andén de ventas, que ahora mismo, como podéis ver, esta es la zona donde está el jefe de estación, que ya habéis visto anteriormente la foto que he puesto, un poco resumidas cuentas de cómo es el acceso de entrada a este vestíbulo. Y efectivamente, gente, es lo único que quería enseñar y mostrar en el día de hoy, ya que resulta que Metro de Madrid va a reabrir uno de los museos históricos de transportes, tanto pues eso, es un poco para que veáis cómo queda visual. Es uno de los vestíbulos más antiguos que se ha conservado hasta ahora. Hasta podéis ver que esto antiguamente tenía color rojo, color verde, entrada y salida. Los diseños son muy peculiares y muy parecidos en aquel entonces como los de Chamberí, pero un poco más revolucionarios, un poco más modernos. Como os podéis fijar, tiene el mismo sistema de apertura de puertas, pisando para desbloquear la apertura de puertas de los torniquetes. Y aquí en esta parte aquí habéis visto que pone billetes usados, o sea, el mismo sistema pero de forma más revolucionaria, un poco más, ¿cómo decirlo?, moderna, ¿no? El tipo de diseño pues es muy de la época. Muchas estaciones tuvieron este tipo de sistema de tornos hasta los años 80 incluidos. Y luego el tipo de puertas efectivamente eran también con la parte más conocida como el punto rojo y el punto verde como apertura y cierre de puertas, puro metal azul, muy típico de Metro en aquel entonces. Y la estación pues es lo que os digo, y os estáis viendo la bóveda como una foto que os voy a mostrar a continuación de la estación de
de algunas estaciones que aún siguen teniendo esta bóveda, como la estación de Manuel Becerra, que tiene una bóveda bastante curiosa, como en forma de C. Y podéis ver que esto también fue muy típico, este tipo de bóveda en el metro de Madrid, y sí, algunas estaciones las conservan. A pesar de todo, es lo que os digo, que el metro de Madrid está recuperando todo eso del patrimonio histórico, y claro, de ahí yo haciendo juegos sobre algunas estaciones antiguas con sus estaciones, con sus diseños de las estaciones originales, tanto azulejos como era todo, para que os hagáis un poco la idea de lo que estoy intentando hacer para hacer la recuperación de una de la parte del patrimonio histórico de Madrid para futuras generaciones. Y sí, es efectivamente lo que estáis viendo, estas fotografías por El País y por Telemadrid. El primer vídeo que habéis visto a continuación, todos los derechos reservados para ellos, y así podéis ver un poco el resumen de lo que va a pasar este 2022, lleno de novedades, efectivamente. Y sí, tendremos un futuro museo aquí, desde la estación de ventas, que podéis ver, está totalmente intacto con las taquillas y tal. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, vídeo no tan largo, pero algo informando de lo que va a pasar y lo que voy a hacer en futuras fechas. Así que nada, suscríbete al canal para más información y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.